noches, bienvenidos al banquillo, gracias por seguir con nosotros. Hoy hablaremos de la educación superior a nivel de la región centroamericana. ¿Cómo habrá que reestructurar el sistema educativo en nuestros países ahora en plena pandemia y qué nos depara una vez que se supere esta crisis? Hoy nos acompaña el secretario general del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, es rector de la Universidad de San Carlos en la República de Guatemala, doctor Carlos Alvarado Cerezo. Qué gusto que esté con nosotros. Feliz noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo, don Rosendo García. Agradecerle a usted como coordinador de noticias de HRN, de Emisoras Unidas de Honduras, y que coordina este programa tan escuchado de entrevistas al banquillo. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la comunidad hondureña, a la comunidad centroamericana, que es a la que nos debemos. Y también quiero agradecer a la señora Astrid Urguelles, que ha sido realmente muy fina, la productora de contenidos de Televicentro. Así que estoy para servirles. Es muy grato poder compartir esta actividad. Yo creo que es importante que vayamos viendo todas las vertientes de esta situación de emergencia que estamos atravesando del COVID-19. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo se están organizando ahora que la presencia de estudiantes a nivel de todas las universidades, no solo de la región, sino que en gran parte del mundo, es a través de este sistema que hoy mismo nos permite comunicarnos, doctor Alvarado? Redes sociales, internet, el Zoom se ha vuelto muy común, el Skype, para lograr mantener viva la educación en el mundo. Bueno, mire, en primer lugar, al hablar de pandemia del COVID-19, debemos de abordar esta emergencia sanitaria desde diferentes vertientes y sus correspondientes impactos que tiene, como usted lo menciona. Y al decir eso me refiero a aspectos de tipo social, económico, de salud, ambiental y de educación, por supuesto. Sobre todo quiero hacer énfasis desde el entorno de la educación superior, que sin lugar a dudas ha sido muy afectada por esta situación. Hoy las actividades se desarrollan en un entorno diferente al acostumbrado, cuyo marco de acción se desarrolla en un clima que conocemos de incertidumbre y pesar, generado por la pandemia del COVID-19 y que está matizado por una impotencia que se siente en determinados momentos, en un sendero donde priva el distanciamiento social y las medidas sanitarias como todas y todos conocemos, lo que ha generado la necesidad importante y urgente de cambios de paradigmas en lo que respecta a la manera como podemos nosotros comunicarnos, cómo podemos producir nuevos conocimientos, las formas de pensar y de actuar en un mundo que cada vez va a ser más interconectado. Sin embargo, también dentro de esta situación, la crisis, también esto trae consigo un sinnúmero de oportunidades nuevas e innovadoras y oportunidades que pueden apoyarnos para nuestro desarrollo. La pandemia, por ejemplo, del coronavirus es una oportunidad para poder construir una economía que preserve la salud del planeta, una diferente manera de actuar, como les decía, de pensar. Debemos de ser creativos, innovar, ser solidarios, y una estrategia muy importante es ese trabajo y reto colaborativo que debemos de tener las diferentes instituciones que trabajamos por el bien y el bienestar de la sociedad centroamericana. Doctor Alvarado, y esa creatividad, esa innovación, ya sobre estos puntos que ahora se han vuelto comunes, estaban trabajando los centros de educación superior en Centroamérica. ¿Qué tanto se había avanzado para tener hoy una actividad, no decimos normal, pero adecuada a las circunstancias, que permita a la mayoría de carreras no frenarse, sino estar recibiendo la enseñanza a través de la comunicación virtual? Bueno, yo considero, sí, definitivamente se ha afectado bastante los tres grandes estamentos que son de las universidades, como son la docencia, la investigación y la vinculación y extensión universitaria.
En este contexto yo considero que es pertinente citar algunas reflexiones que expresaba yo el otro día en una reunión con el Sistema de Investigación y Posgrado de las 24 universidades públicas de la región centroamericana, que son parte del SUCA, el Consejo Superior Centroamericano. Y yo les decía que es importante que los cimientos sobre los que descansan las decisiones que se adopten en este momento para el beneficio y bienestar de la comunidad universitaria y por ende de la sociedad deben de ser fuertes y debemos de trabajar, como le decía, de una manera colaborativa y que seamos solidarios sobre todo. La educación, todos sabemos que se proyecta hacia nuevas dimensiones, distintos valores, diferentes retos e inéditos compromisos que trae este siglo. El acceso abierto al conocimiento no solo lo hace más democrático e inclusivo, sino que también aumenta esa visibilidad de las investigaciones y convierte los avances de la ciencia, esa ciencia que es tan importante para el desarrollo, en mejoras para toda la sociedad. Por lo que, repito, algo muy importante, el reto radica precisamente en estos momentos de trabajar de una manera más colaborativa y coordinada por un sistema más equitativo de integración centroamericana. Doctor Alvarado, ¿se está trabajando ya en planes para nuevas áreas del conocimiento? Si consideramos que los especialistas hablan que las grandes economías pueden ir logrando un control del COVID-19 hasta el próximo año, y economías como las nuestras habrá que pensar hasta el 2022. Bajo ese escenario, ¿ya tienen planificación ustedes en qué se deberá cambiar la educación para no rezagarnos frente a otros países? Claro, es importante, en primer lugar, mantener ahorita esa conectividad importante que deben de tener las universidades con sus estudiantes, la comunicación en el proceso de enseñanza, aprendizaje de los profesores con estudiantes. Debemos de fortalecer esa comunicación, pero esa conectividad es importante ahorita, mejorar el tema docente y el tema administrativo de nuestras universidades, que es lo que se está trabajando y tratando de mantener, porque es importante desde todo punto de vista trabajar de esa manera. Yo no sé si usted escuchó las reflexiones que hacía don Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Muy interesante, porque él decía, por ejemplo, todos tenemos claro que la educación es clave para el desarrollo humano y el futuro de nuestras sociedades. Eso es clave, la educación. Abre oportunidades y reduce, eso es algo fundamental, reduce desigualdades. En ese sentido, tenemos que constituir los cimientos de las sociedades informadas y tolerantes, y es un motor fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, la educación. La pandemia del COVID-19 ha venido a causar una disrupción, que es una interrupción súbita de lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, que nunca en la historia ha sufrido la educación. Y eso es grave, porque a mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países, lo cual afectaba a más de 40 millones de niños y jóvenes en el mundo. Imagínense esa situación. Entonces, en ese sentido, el trabajo de las universidades ha venido siendo ese. En primer lugar, buscar la mayor conectividad, este equilibrio que debe de existir entre la docencia presencial y ahora virtual, que es totalmente virtual actualmente, pero se necesita realmente que todos tengan las mismas oportunidades. La educación no puede ser el factor que contribuya a la desigualdad, al tener oportunidades unos más que otros con la conectividad, sino que tenemos que buscar que la educación llegue a la mayoría de personas que están involucradas en los procesos de enseñanza de la educación en general, de los sistemas educativos en general y de educación superior en particular en este caso. Así que es un reto importante trabajar ahorita para que las universidades puedan fortalecerse en su infraestructura, su equipamiento. La ciencia y la tecnología ha avanzado mucho y ese es un tema a favor, porque tenemos adelantos en ciencia y tecnología, pero debemos tener las herramientas necesarias para poder llegar a las personas, para poder llegar a la gente
para poder generar ese conocimiento que es importante en el actual siglo. El conocimiento es un factor, una riqueza fundamental para el desarrollo. Guatemala, ¿cómo se está reorganizando ahora mismo para mantener activa la comunidad estudiantil? ¿De qué manera se han estructurado, doctor? Mire, yo le puedo hablar en general de las universidades de Centroamérica, no solo Guatemala, porque si bien ahorita tengo que ver con las 24 universidades, sí sé pues lo que está trabajando la Universidad de San Carlos acá en Guatemala. Se está haciendo el mayor esfuerzo para mantener esa conectividad, pero sin embargo no se llega a todo nivel. Entonces, del que se quiere, los estudiantes que no tienen las posibilidades para recibir la educación como corresponde. Y eso pasa en muchas universidades de Centroamérica. Ese es un tema importante porque las universidades actualmente, unas están mejor dotadas que otras en su capacidad de conectividad, en su infraestructura y equipamiento. Y entonces eso es parte de la solidaridad y la integración y el reto de trabajar colaborativamente, como yo le mencionaba anteriormente. Es fundamental que las universidades se integren y podamos fortalecernos y apoyarnos unas con otras para que tengamos realmente una unidad en la cual podamos trabajar de una manera más homogénea todas las universidades que integran el Consejo Superior Universitario Centroamericano. El reto es grande, por supuesto, pero ya se está trabajando. Yo le quiero comentar que la posición y el compromiso de las rectoras y los rectores de las 24 universidades públicas que pertenecen al SUCA es grande. Y yo lo he visto, tienen ese entusiasmo, ese compromiso, esa responsabilidad muy clara de lo que tienen que hacer y se está haciendo los esfuerzos. Lo que pasa es que los recursos muchas veces no alcanzan y los gobiernos ahí son importantes porque los gobiernos deben de entender que deben de darle prioridad a la educación. La educación es desarrollo, eso lo sabemos todos. Entonces el tema educativo es fundamental y hay que ponerle mucha atención porque nunca antes había sido tan afectada la educación como en este momento. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros el doctor Carlos Alvarado Cerezo. ¿Hay alguna universidad, doctor Alvarado, que marca las pautas a nivel de la región? ¿Qué es el espejo en el cual se deberían observar estas 24 universidades en estos tiempos de pandemia? Sí, como le decía, todas las universidades están trabajando y haciendo el mayor esfuerzo, pero sin embargo hay universidades que han estado mejor dotadas y mejor capacitadas para enfrentar esta situación de la pandemia. Por ejemplo, un ejemplo es la UNED de Costa Rica, que su trabajo es una universidad a distancia, en la cual la docencia ya se impartía a distancia y tiene una mayor experiencia en ese sentido. Otro ejemplo es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene realmente una infraestructura, una tecnología acorde a las necesidades que se tiene actualmente. Ha habido un trabajo muy importante de todo el equipo del actual rector, don Francisco Herrera, que actualmente es el presidente de SUCA también, y realmente son universidades que están en la vanguardia, pero que debemos aprovechar esa oportunidad para que en forma colaborativa, como le decía, y solidaria, las otras universidades puedan tener las mismas capacidades, llegar a tener las mismas capacidades con el apoyo de estas universidades que están a la vanguardia. Cada universidad tiene sus fortalezas y sus debilidades, por supuesto, pero es ahí donde debemos de trabajar esas debilidades para que todas las universidades en conjunto podamos unificarnos y trabajar en lo que es importante ahorita, el fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, de educación, porque si no en el futuro vamos a tener serios problemas generacionales si no se actúa en este momento.
¿Han hecho mediciones de cuál será el impacto, doctor Alvarado Cerezo, en cuanto a las matrículas por este sistema que, si bien ya lo venían experimentando muchas universidades, para una gran cantidad de ciudadanos no era costumbre? Quizás padres de familia, no con esa relación directa de ver a sus hijos desde casa, de cambios que el mundo está experimentando. Claro, las oportunidades que tienen las personas, los estudiantes, no son las mismas, como le decía, y eso ha creado una desigualdad y esa brecha se va ampliando si no le ponemos atención. Nos enfrentamos, fíjese lo que le estoy diciendo, voy a decir algo serio, nos vamos a enfrentar a una catástrofe generacional si nosotros no trabajamos actualmente en lo que son los procesos de enseñanza y fortalecer esos procesos de enseñanza, cambiar paradigmas, que es algo muy importante en este momento. Ya la educación antes de la pandemia necesitaba cambios importantes, necesitaba cambios de paradigmas que cumplieran acorde a las necesidades y a la realidad de sus sociedades. Entonces esto es algo muy importante y hay que ponerle atención. La realidad que estamos viviendo hoy en todo el mundo, y eso es algo que quiero que quede muy, muy claro, la realidad vivida hoy en todo el mundo no ha revelado nada nuevo en relación a los enormes desequilibrios existentes, pero los ha evidenciado de una forma contundente. Eso es lo que ha pasado, ha evidenciado los problemas que hemos tenido. Claramente no podemos más ignorarlos, sino que trabajar más fuertemente, que en cualquier momento vivido por nuestra generación se hace necesario reflexionar sobre qué sociedad queremos en el futuro, qué cambios hay que procesar con urgencia en el presente, qué ideas, fuerza hay que discutir de una manera sistemática, de una manera que sea colectiva, para ampliar su ámbito y por lo tanto impactar en lo que es la realidad actual. Eso es muy importante, las acciones que se hacen necesarias hoy y en el futuro, porque no me cabe ninguna duda, y eso es algo también que quiero que aclarar, no me cabe ninguna duda de que lo que hagamos hoy o lo que no hagamos va a contribuir para conformar el futuro y para crear sus condiciones de posibilidad para la sociedad. Sí. La pandemia ha acelerado cambios de paradigma que se venían diseñando, pero que han tomado un sentido de urgencia y nos ha puesto imprevistamente en una situación jamás pensada. El aislamiento social que hemos tenido nos ha confrontado con la necesidad inmediata de analizar los modelos y estrategias, no solamente en el campo educativo, sino en varias formas de interacción social. Y eso es algo que muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Pero tenemos que trabajar todos los sectores unidos, sector público, sector privado, gobierno, academia, todos unidos, porque esta es una emergencia que es multisectorial y debemos afrontarla de esa manera, que es lo más importante. Y debemos de pensar qué sociedad debemos promover ahora y en el futuro. Una sociedad realmente de derechos en que la ciencia, la tecnología estén al servicio de todas y todos. Eso es algo muy importante. ¿Habrá, doctor Alvarado, que reorientar la formación siempre que se generan este tipo de crisis, aunque esta de hoy día es única, la del COVID-19, planteamos de transformación, de nuevas carreras? ¿Cuál es la formación de futuro que están visualizando ustedes a raíz de lo que nos está pasando? Yo creo que debemos de trabajar, hay que cambiar definitivamente, es romper los paradigmas y pensar en una innovación educativa, en que una sociedad, en que haya una conectividad real entre las personas de esa sociedad, en que una ética restauradora exprese valores de empatía, de solidaridad, y en que exista la comprensión de que el acto individual impacta lo colectivo, ya que somos todos partes de un continuo y partes de un mundo diverso y diferenciado, pero común a todos. Y eso creo que es la principal lección que nos deja la pandemia. Espero que aprendamos a vivir como humanidad, no colectiva, no como individuos, únicamente pensando en uno mismo, sino que pensar colectivamente. Tenemos que entender que el rol de la educación para construir ese mundo
que queremos es estratégico y es fundamental. Tenemos, por ejemplo, hay noticias que son buenas. Por ejemplo, el escenario actual y esperado es una tierra fértil, pero para mejorar la educación superior con esos cambios que estamos mencionando nosotros. Pero también hay noticias que no son tan buenas. Por ejemplo, sabemos poco sobre el grado de impacto que va a tener la actual y esperada transformación que queremos social, económica, política, y el efecto que tendrá sobre la educación superior, todo eso. Y en ocasiones tal parece que eso no importa tanto, pero sí es fundamental el tema de la educación. Necesitamos una nueva economía global altamente competitiva, basada en tecnología, en cambio constante, pero basada en algo muy importante que para mí es fundamental en estos momentos, el conocimiento. Y los gobiernos de la región están dando esa prioridad ahora que entramos en una etapa final de año y arranca una planificación presupuestaria en dotar al sistema educativo. Y aquí hablamos global, no solamente el superior, sino el parvular y primario, que es clave en la formación. ¿Se le está atendiendo de una manera adecuada? ¿Se le dará los recursos que requieren ustedes para tener incentivado a los docentes, para tener motivado a los alumnos desde dónde están recibiendo sus clases y así no quedarnos bajo un rezago que puede ser histórico, doctor Alvarado? No, yo creo que no se le ha dado la prioridad que necesita la educación en este momento. Y le hablo de sus sistemas educativos, como usted menciona, algo muy importante, desde la preprimaria hasta la educación superior. Se le da la importancia que tiene ello, y por eso es importante el trabajo que debe existir entre los ministros de educación y los rectores y rectoras de las universidades, para que conjuntamente podamos trabajar de la mejor manera y fortalecer el tema educativo. Tenemos que romper paradigmas, y eso es algo muy importante. Es la prioridad que debemos de tener hoy en día, todos como tomadores de decisiones. Hay temas críticos para la educación superior, por ejemplo, la equidad en el acceso que mencionábamos, la relevancia, la gobernanza, la innovación que puede ocurrir, el financiamiento de la educación necesita apoyo financiero, la educación tanto preprimaria, primaria y nivel superior, la educación superior. Entonces, los ministerios de educación y las universidades deben fortalecerse, debe trabajarse en ellos. Es una prioridad que deben de tener los gobiernos. Algunos lo toman de una manera más seria y otros menos, pero debemos de tomarlo con mucha seriedad. Debemos repensar nuestros paradigmas en la educación superior y en los sistemas educativos de cada país. Y para innovar se requiere pensar y actuar más allá de lo que es lo convencional. Debemos pensar y actuar más de lo convencional. Entonces, sí, es un momento importante y fundamental para todo el sistema educativo, como decía usted, desde la preprimaria hasta la educación superior. Y tenemos desafíos, don Rosendo, tenemos unos desafíos tan importantes como, por ejemplo, cómo podemos minimizar el déficit del aprendizaje por la transición a medios no presenciales que se está dando actualmente. Cómo minimizar la inequidad debido a la brecha tecnológica. Cómo mantener el interés de los estudiantes es otro tema importante. Yo lo veo, incluso miembros que integran mi familia, yo veo el interés que tienen, pero no es el mismo que tenían cuando asistían a los colegios o a las universidades. Cómo garantizar la integridad en la medición del aprendizaje. Cómo atenuar las implicaciones financieras por la contracción económica que se espera. Todos esos temas son importantes reflexionar y buscar realmente la respuesta, pero en unidad, de una manera integral, holística. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Carlos Alvarado Cerezo. Una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo con nosotros el doctor Carlos Alvarado Cerezo. Estamos en directo desde Ciudad de Guatemala, hablando de la situación económica que ha golpeado a toda la sociedad en general. ¿Qué tanto va a afectar en los ingresos, en la continuidad de los estudios de muchos ciudadanos que aún en esta crisis mantienen ese anhelo de obtener un título superior, doctor Alvarado? No, definitivamente la economía, usted sabe que en todos nuestros países a nivel mundial la economía está seriamente afectada, y por eso decía yo que dentro de esa situación complicada y compleja de incertidumbre que estamos atravesando, es importante tomar en cuenta el fortalecer la educación a todo nivel. Todos los sistemas educativos y de educación superior debe darse la prioridad que se necesita dentro de las necesidades que hay. La prioridad es la educación, porque mire, la educación debemos de ser los grandes promotores de la igualdad, y no que seamos un factor contribuyente de la inequidad que puede existir. Entonces ese es un tema muy delicado a nivel social, tiene implicaciones. Entonces es importante realmente que los gobiernos le den la oportunidad con los recursos que se necesitan para fortalecer la educación. Mire, todos sabemos que los países en el mundo que se habían venido desarrollando era a través de la inversión que hacían en educación, en ciencia y tecnología. Esa es la manera de desarrollo. Eso genera desarrollo y algo muy importante, nos genera que las sociedades, el bienestar de las sociedades se va fortaleciendo, el trabajo de nuestros países. Entonces es muy importante ese tema. La inversión que se hace en educación es fundamental. Hay áreas que ahora mismo están enfrentando enormes dificultades. Usted es profesional del área de la salud, es odontólogo, doctor. ¿Qué tanto va a afectar a una formación que hoy es prioritaria en el mundo, el área de la salud, formando cirujanos, odontólogos, microbiólogos, técnicos en biomédica, con el tema de laboratorios y la práctica, por aquello de que lo teórico se puede recibir por estos sistemas, pero lo práctico que forma, eso es insustituible? Usted tocó un tema fundamental, don Rosendo, de verdad es importantísimo lo que acaba de mencionar, porque yo le hablaba en general de la educación, pero si vamos específicamente, aún se ven más afectadas las carreras definitivamente que tienen combinación teórico-práctica. Y usted lo mencionaba muy bien, las carreras como medicina, odontología, las que tienen laboratorios como farmacia, por ejemplo. Esas carreras se ven mucho más afectadas, porque no solo por la teoría se puede trasladar a través virtual y ver cómo se logra fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero el tema de la práctica es fundamental también para que puedan ser profesionales integrales, que se completen en todo sentido y puedan realizarse como profesionales y cumplir con sus fines y objetivos para nuestros países. Y eso está seriamente afectado, porque posiblemente vaya a haber en la nueva normalidad que le llamamos una combinación de virtual y presencial, pero esa situación todavía está con incertidumbre, no está clara, pero sí las carreras definitivamente, que la parte práctica se han visto muy, muy afectadas en este momento, como medicina, odontología, farmacia y otras carreras que tienen que ver con laboratorios y prácticas en pacientes. ¿Y qué han conversado a nivel del Consejo Superior de Universidades para ir diseñando proyectos, para establecer programas que no paren la formación? Porque el gran problema que se enfrenta en el mundo es esa necesidad de profesionales, sobre todo los que están ya en esa etapa final, casi próximos a obtener su título. Sí, eso que usted menciona es muy importante, porque las universidades ahorita, uno de sus grandes desafíos ha sido mantener la continuidad de la educación, en el caso de la educación superior. Y entonces se han preocupado por esa conectividad, que los procesos docentes y administrativos vayan
caminando de la mejor manera que se pueda. Pero el problema va a ser después, lo que usted estaba mencionando es muy cierto. Realmente se va a alcanzar el objetivo de fortalecer como se quiere la educación. Eso hay que trabajarlo y hay que repensar. Y como le decía, las rectoras y los rectores han estado trabajando ahorita muy de lleno en colaborar con los países, en sus países, con los gobiernos, con insumos, con propuestas científicas para fortalecer la respuesta a la pandemia. Pero también han estado preocupados por ese tema que le decía yo de fortalecer el trabajo que se tiene que realizar docente administrativo para que los estudiantes no se vean tan afectados como está sucediendo, ¿verdad? Que está difícil. Sí, y en esta dinámica educativa que es nueva para todos, con el tema de la asistencia presencial, ¿hay alguna consideración que le han manifestado los rectores en el Consejo Superior para arrancar con el famoso pilotaje que se ha vuelto tan común? Es decir, un ensayo que permita a ciertas carreras llegar y escuchar y aprender bajo el sistema que ha sido histórico y que lo añoramos ahora, doctor Alvarado. Bueno, mire, como le decía anteriormente, cada universidad ha tenido su dinámica dependiendo de las condiciones de sus países. Por ejemplo, Nicaragua no había suspendido actividades académicas y estaba recibiendo presenciales hasta unos 2 meses atrás. Y luego de eso sí ha ido guardando ya el distanciamiento social porque ya el gobierno lo decretó. Entonces Nicaragua ha sido diferente su actuar. Igual Belice ha tenido pocos casos, entonces ha tenido más actividad presencial. Pero sin embargo las demás universidades, sí hemos hablado, todos los rectores, por supuesto, en las reuniones que hemos tenido, y sí están muy preocupados con lo que usted mencionaba, porque hay que guardar las disposiciones de los gobiernos, hay que respetarlas. No se puede entrar ahorita a trabajar de una manera presencial. Entonces muchas de las universidades han decidido ahorita fortalecer el tema virtual, mantener esa conectividad que es importante, que pueda llegar al mayor número de estudiantes de las universidades, pero además de ello, ellos están tratando de colaborar con los gobiernos, pero sí respetando este año, por lo menos están respetando lo que es las disposiciones de gobierno en cuanto al distanciamiento social y el cuidado de nuestra salud, que es algo primordial también. Pero sin embargo, ya el otro año me imagino yo que vamos a ir pasando a una etapa que le decía yo, con actividades presenciales unos días y actividades virtuales otros días. Eso es lo que se está trabajando y tratando ahorita la manera de coordinar, porque esto pues fue intempestivo, fue una cuestión que nos agarró así de sorpresa y no estábamos preparados, incluso los profesores, no todos los profesores tenían la capacidad y la preparación adecuada, unos sí, otros no. Entonces se han estado fortaleciendo, pero de una forma no planificada, sino que han estado trabajando por iniciativa, por compromiso, por responsabilidad propia. Pero debemos de trabajar de una forma institucional, colectiva y colegiada, que es algo muy importante. Doctor Alvarado, Guatemala, a nivel de todo su sistema educativo, este año no vuelve a clase presencial, todo es virtual, el que puede. ¿Así se ha definido ya o puede registrarse algún cambio en estos últimos días? Yo no lo miro ahorita, no lo visualizo, don Rosendo, que aquí se hagan actividades presenciales durante lo que queda de este año. Yo más creo que va a ser el año entrante en que se va a realizar una combinación de los dos sistemas, pero es donde yo le decía que hay que aprovechar para innovar, para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje con más creatividad y poner todo de nuestra parte. El gobierno es importante en eso y todos los sectores para poder salir adelante, porque si no va a ser muy complicado. Y las universidades, repito, y los gobiernos también deben de darle presupuesto a las universidades y a los ministerios de educación para que podamos salir adelante. La educación es fundamental, debemos de tenerlo claro y eso es algo que preocupa, que a veces no se le da la prioridad.
la educación como la debe tener la educación. Está con nosotros al banquillo el doctor Carlos Alvarado Cerezo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del Sistema Universitario Centroamericano. Estudios en el área educativa hablan que esta pandemia, que ya mantiene una suspensión por más de 5 meses del sistema educativo en casi toda la región, con excepciones, ya me mencionaba el caso de Nicaragua y Belice, ha hecho que se retroceda un año promedio en todos los niveles y con una mayor afectación en el sistema primario. ¿Cómo valoran esto ustedes, los miembros de la academia, doctor? No, como le decía, realmente es catastrófico para las futuras generaciones si seguimos en esta situación. Como le decía, esa interrupción súbita que hubo a nivel de la educación general, los sistemas educativos y la educación superior, que realmente tiene impactos tremendos en el futuro de la educación. Entonces debemos de trabajar en construir hoy el futuro de esa educación, y eso es algo muy, muy importante. Yo le decía a usted que 160 países en el mundo permanecen sus escuelas y sus universidades cerradas, y eso abarca más o menos 1.000 millones de estudiantes. O sea, realmente eso tiene un impacto tremendo en la educación, como usted lo dice, y es un retroceso grande ahorita en estos momentos. Por lo tanto, debemos de pensar en construir hoy el futuro de esa educación, porque si no, se nos va a complicar el futuro para las generaciones venideras, que realmente se van a ver muy, muy, muy afectados. Las universidades han estado, como le decía, trabajando en ver cómo mantiene esa continuidad de la docencia universitaria, asegurar la continuidad de la gestión administrativa también, pero también han estado tratando de fortalecer acciones de investigación y proyección social, como le mencionaba anteriormente, y promover la reflexión, el estudio, el debate. Eso es algo muy, muy importante para que vayamos tomando conciencia del momento que estamos viviendo y podamos en el futuro poder actuar de una manera colaborativa, solidaria, integrada. Esa es la manera que podemos salir adelante. Si no, no vamos a poder salir adelante. Yo creo que en este momento hay que pensar en nuestras sociedades, esa gente que nos debemos, tanto las universidades como los diferentes sectores que conforman nuestros países, y debemos de trabajar por la integración centroamericana, que es algo muy importante y fundamental, don Rosendo. Bueno, lo público ha sido lo más afectado. Al final, el sistema educativo privado en sus diferentes áreas ya estaba mucho más fortalecido. ¿Cómo deberá atenderse esta área para no crear aún más amplitud en este bache que tenemos entre lo público y lo privado en la región, doctor Alvarado? Bueno, mire, don Rosendo, el impacto ha sido sobre el sector público y el sector privado. Todas las universidades privadas también suspendieron actividades, los colegios y a nivel de primaria y preprimaria y secundaria también suspendieron actividades. O sea, la pandemia ha afectado tanto a la educación privada como pública, a todo nivel. Lo que sucede, tal vez habría que ver, es que sí, a veces las universidades privadas pues tienen su presupuesto propio a través de las cuotas que cobran a sus estudiantes, y nosotros, las universidades públicas que represento yo a través del Consejo Superior Universitario Centroamericano, dependemos del aporte constitucional, el aporte de los gobiernos. Por eso yo hacía la reflexión de la importancia que tiene en este momento darle prioridad a la emergencia que tiene, darle la prioridad a la educación superior y a la educación pública. Es fundamental. Sí, doctor Alvarado, y estas propuestas que hemos escuchado ante la suspensión
porque, bueno, el planteamiento era que lo privado, desde luego, tiene mucho más recursos disponibles de dónde tomar para mejorar, no así lo público que depende del Estado, que incluso en estos tiempos de crisis está retrasado los pagos a los mentores. Que ahora mismo hayan proyectos, programas, como les queramos llamar, para promediar a los alumnos, es decir, bueno el que recibió la enseñanza virtual, pero aquel que no la recibió, pues a promediar y que pase al siguiente grado. ¿Es lo mejor o estaremos cometiendo un error si esta propuesta se echa a andar en la región? No, definitivamente eso no se puede coincidir. No, debemos de trabajar por la educación en general, por el beneficio que tiene la educación. Yo le voy a poner ejemplo, las universidades públicas son los que tienen la mayor cantidad de estudiantes inscritos, el cuota estudiantil, número de estudiantes dentro de sus establecimientos, las universidades públicas. Por ejemplo, aquí en Guatemala, la Universidad de San Carlos es la única universidad pública y tiene casi 200,000 estudiantes, solo la Universidad de San Carlos. Hay 14 universidades privadas, que entre todas las universidades tienen un 30% de la cuota de inscripción de estudiantes. Entonces, igual en otros países, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo, la Universidad Nacional de El Salvador, son las que más inscripción de estudiantes tiene, matrícula de estudiantes. Entonces, así son las universidades, también las de Nicaragua, las públicas, son las que tienen mayor número de estudiantes. Entonces, es importante priorizar esa educación para que realmente no creemos desigualdades o se aumente la brecha en la desigualdad de la educación, sino que al revés, nosotros debemos de promover la igualdad, la equidad en educación, y eso es un trabajo que tenemos por delante y que esperamos, como le decía, salir adelante de una forma integral, holística, donde todos los sectores podamos participar con ese compromiso y responsabilidad que conlleva trabajar por el bienestar común, por el bienestar de nuestras sociedades, que es a las que nos debemos. Los gobiernos se deben a sus sociedades, a su gente, igual las universidades. Nosotros debemos de responder a ese compromiso que tenemos social, que es tan importante. Doctor Alvarado, le agradezco, muy amable por habernos acompañado esta noche. A ustedes, don Rosendo, muchas gracias por la oportunidad, lo valoro enormemente las reflexiones que usted también ha trasladado y que hemos podido compartir. Yo creo que es importante que tengamos este tipo de actividades porque puede abrir caminos, anhelos, sueños para tener realmente una educación que pueda cumplir con ese desarrollo sostenible que anhelamos y buscamos las sociedades en todo el mundo, y no digamos la nuestra centroamericana. Muy bien, gracias. El doctor Carlos Alvarado Cerezo, secretario general del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.